Piensa positivo. Ojalá fuera tan sencillo. Si el pensamiento positivo pudiera desterrar todas las emociones negativas y conducir a una vida de éxito y felicidad garantizados. En Estados Unidos, esa es la mentira que mucha gente ha llegado a creer. E irónicamente, la presión constante para ser positivos en realidad nos hace sentir peor. Por lo que si quieres descubrir cuál es el problema del pensamiento positivo y qué hacer al respecto, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que puede ser bastante controversial. Vamos a poner en tela de juicio esta cuestión del pensamiento positivo. Y para esto vamos a irnos hacia el otro lado o hacia el otro extremo de este tipo de concepto. Vamos a hablar del libro Positividad Tóxica. En pocas palabras, es cómo mantener la realidad en un mundo obsesionado con ser feliz para que no caigas en el autoengaño. La positividad tóxica o positivismo tóxico viene siendo una evaluación reveladora de la cultura de la positividad en la sociedad occidental. Describe las numerosas formas en que la positividad tóxica perjudica a las personas y a las comunidades, y ofrece sugerencias prácticas para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿A quién va orientado este análisis? A los buscadores de la felicidad, a personas que quieren apoyar a sus seres queridos en momentos difíciles y en sí a cualquier persona cansada ante expresiones como ten buenas vibraciones y solo piensa positivo. En los puntos que vamos a analizar van a revelar la verdad sobre la positividad tóxica y ofrecen un antídoto. Presentan formas prácticas para que las personas se apoyen mutuamente y vivan vidas más satisfactorias, libres de la influencia tóxica de la positividad no auténtica. En estos puntos vas a aprender las sorprendentes raíces del movimiento del pensamiento positivo en Estados Unidos, la conexión entre la positividad tóxica y la desigualdad social, y qué decir a alguien que tiene problemas. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en febrero del año 2022 y su autora es Whitney Goodman, quien es la psicoterapeuta radicalmente honesta detrás de la popular cuenta de Instagram Sit With Wit, en este caso, y propietaria del Collaborative Consulting Center, un consultorio privado de terapia en Miami. Ayuda a las personas y a las parejas a sanar las heridas del pasado y a crear la vida que siempre han deseado. Su trabajo ha aparecido en decenas de publicaciones y programas como The New York Times, Teen Vogue, New York Magazine, InStyle y Good Morning America. Algo muy importante, este libro, te digo, puede ser contrastante. Vamos a poner en tela de juicio esta cuestión del pensamiento positivo. Recuerda, hay que ser ecléctico en esta información. Muchas veces las personas se obsesionan con esta idea de siempre pensar de la mejor manera y caen en lo que en inglés se conoce como delusional, es decir, viven como una especie de espejismo, viven como una especie de ilusión que no va acorde a la realidad, y esto les genera más infelicidad y otro tipo de problemas que vamos a ver más adelante. Es por esto que es importante que tengas el panorama completo y sobre todo trates de incorporar información que pueda ser útil para ti. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible, y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: incluso con las mejores intenciones, la positividad puede volverse tóxica. Imagínate esto: acabas de enterarte de que has perdido tu trabajo, estás disgustado, incluso asustado, y no tienes ni idea de qué hacer ahora. Quizá una charla con un amigo te haga sentir mejor. Quieres que te apoye y valide lo que sientes. Tu amigo sabrá qué decir, así que le dices: he perdido mi trabajo. ¿Y qué dice tu amigo? Bueno, podría ser peor, y al menos ahora tendrás mucho tiempo libre. Tómatelo como una experiencia de aprendizaje. ¿Te sientes mejor ahora? No lo creo. La respuesta de tu amigo es un ejemplo clásico de positividad tóxica. Por desgracia, estas conversaciones ocurren todo el tiempo. Compartes tu problema y alguien te dice que mires el lado positivo. Su intención es buena, de verdad, pero su reacción probablemente te haga sentir incomprendido y distanciado de la otra persona. Puede que incluso te sientas peor que antes.
la positividad tóxica suele tener este tipo de efecto. Después de todo, se llama tóxica por una razón. La autora Whitney Goodman es una terapeuta matrimonial y familiar, licenciada en una cruzada contra la positividad tóxica. A mediados de los 20 años se dio cuenta de que estaba agotada de fingir ser feliz todo el tiempo, y como terapeuta pronto descubrió que decir a sus clientes que se centraran en el pensamiento y las emociones positivas era totalmente ineficaz. ¿Qué está pasando?, se preguntaba. ¿Por qué no podemos ser sinceros con lo que sentimos? Y si ciertos tipos de positividad son en realidad perjudiciales. Por cierto, Goodman no es la primera persona que cuestiona la idea de que toda positividad es, positiva. Académicos e investigadores como Bell Hooks y Barbara Ehrenreich ya han criticado la búsqueda de la felicidad y la positividad. Han señalado lo perjudiciales que pueden ser estas actitudes, tanto para los individuos como para las comunidades marginadas. De hecho, las críticas a la positividad tóxica se remontan al inicio del problema. El psicólogo estadounidense William James ya dio la voz de alarma en el siglo XIX. Así que la positividad tóxica y sus críticos no son nada nuevo. Ya es hora de que nos tomemos el problema en serio. Tenemos que reconocer que la insistencia en ser positivo puede ser perjudicial de muchas maneras, especialmente para las personas vulnerables. En otras palabras, es hora de dejar de decirle a la gente que mire el lado bueno. Tal vez no haya ningún lado bueno, o tal vez la persona que padece una enfermedad crónica no está de humor para los clichés alegres. Y vamos a reflexionar en este primer punto que nos coloca en contexto. Lo primero que hay que entender, la positividad tóxica suele tener el tipo de efecto contrario. ¿A qué voy? Estamos hablando no del aspecto del pensamiento positivo en general, sino cuando este se vuelve absurdo. Esta cuestión de que siempre trates de encontrar el lado bueno de las cosas, esta cuestión de que siempre trates de ser feliz a pesar de toda la adversidad. Somos seres humanos y como vas a ver más adelante, o vas a analizar más adelante, hay cuestiones que nosotros tenemos que aceptar muchas veces, aunque no sea lo que nosotros queremos. Y tenemos emociones y sentimientos que tampoco podemos reprimir. El problema con la positividad tóxica es que se vuelve un engaño, se vuelve una ilusión, se vuelve algo que no es real y las personas terminan viviendo engañadas. Es como una especie de negación hacia la realidad que se vive. Es ahí que nosotros tenemos que ser eclécticos en la información, tenemos que entender las cosas en función de sacarle el máximo provecho. Un aspecto importante de este primer punto también es: tenemos que reconocer que la insistencia en ser positivo puede ser perjudicial de muchas maneras, especialmente para las personas vulnerables. Es decir, no todo mundo tiene la inteligencia emocional debida en función de asimilar la información. Hay personas que simplemente viven su vida de alguna manera engañadas en este contexto de que hay que ser positivo siempre, y de pronto las personas terminan enfermas, terminan con altos niveles de ansiedad, terminan con graves problemas incluso en su propia salud. Y esto es precisamente por este tipo de engaño, de ilusión que se nos ha vendido, y sobre todo tenemos ahora mayor influencia en esta cuestión de las redes sociales, los narcisistas, el estilo de vida y otro tipo de elementos que también nos están impactando. Más adelante vas a comprender cómo es que esto llega primero al mundo y por qué se ha generalizado tanto. Sin embargo, vámonos paso a paso, y por ahora es importante nada más que entiendas la enseñanza de este primer punto, que es: incluso con las mejores intenciones, la positividad puede volverse tóxica. Pasamos al punto 2, que nos lleva a entender en dónde radica este problema. El punto 2 dice: cuando alguien tiene problemas, lo último que necesita es la presión para ser positivo. La mera idea de que la positividad puede ser tóxica incomoda a la gente. Cada vez que Goodman hace publicaciones en línea que critican la cultura de la buena onda o del buen rollo, su bandeja de entrada se llena de mensajes incrédulos y a veces molestos. ¿Cómo es posible que la positividad sea tóxica? Quizá estés pensando lo mismo, lo cual es totalmente normal. Por cierto, antes de seguir adelante, aclaremos un par de cosas. Por supuesto que la positividad puede ser útil y por supuesto que no es inherentemente tóxica. El punto de Goodman es que puede volverse tóxica, incluso cuando alguien tiene las mejores intenciones.
Cuando tu amigo reaccionó a la noticia de tu pérdida de trabajo diciendo podría ser peor, obviamente estaba tratando de ser útil. Era una respuesta convencional y bien intencionada. Y la intención es importante, por supuesto, nadie lo discute, pero aunque la intención es importante, el impacto lo es aún más. Esto es especialmente cierto cuando las personas se enfrentan a problemas graves que cambian su vida. El corazón roto, la enfermedad, la muerte. ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien que conocemos está pasando por un momento realmente difícil? Esto es lo que no hay que decir. Intenta estar agradecido por lo que tienes, o todo sucede por una razón. Estos son los tipos de expresiones que a menudo utilizamos en un intento de ser alentadores y reconfortantes. Son las expresiones que la familia Fernández escuchaba a menudo de personas que conocían tras una terrible tragedia por la que pasaron. La familia Fernández era cliente de Goodman. Un día acudieron a ella para una sesión de terapia de urgencia. Su hijo de 23 años acababa de morir en un accidente de barco. Todos los miembros de la familia estaban en estado de shock. Había mucho dolor. Le contaron a Goodman que habían ido al templo local donde a veces acudían en busca de apoyo. En el templo, los miembros de la congregación hicieron todo lo posible para darles apoyo. Le dijeron a la familia Fernández que la muerte de su hijo era parte del plan de Dios. Su hijo estaba en un lugar mejor. Todo sucede por una razón. Estas palabras eran bien intencionadas, pero estaban lejos de ser útiles. En cambio, todos los miembros de la familia se sintieron confundidos, como si de alguna manera estuvieran haciendo mal el duelo. Pero entonces, piénsalo por un momento. Cuando el hijo de alguien muere repentinamente, ¿cómo se puede esperar que den un giro positivo a la situación? Por supuesto, la muerte trágica y prematura de un ser querido es una de las situaciones más duras a las que se puede enfrentar cualquier persona. Debería ser obvio que los tópicos se sienten inadecuados y que no hay lugar para la positividad forzada. Este tipo de positividad es igual de inútil e ineficaz en otras situaciones. Una mujer que lucha contra la infertilidad, un hombre que se enfrenta a una enfermedad crónica, alguien que se enfrenta a su divorcio. Por favor, no le digas a ninguna de estas personas que todo pasa por algo. No les hará sentirse mejor. Probablemente te preguntes cuál es la respuesta correcta. Y es cierto, a veces es muy difícil saber qué decir. No hay un guión perfecto. Pero Goodman tiene algunas sugerencias. Cuando alguien te cuente su problema, escucha de verdad, reconoce su dolor. Puedes decir, es muy duro, o siento que estés pasando por esto. También puedes ofrecerle apoyo práctico y ver cómo está regularmente. Básicamente, solo tienes que estar ahí para ellos. Incluso puedes decir, no sé qué decir, pero estoy aquí para ti. Eso es lo que la familia Fernández quería oír, algo más auténtico y útil que la positividad vacía. Y esto nos lleva a replantear parte de los cuestionamientos o incluso de las enseñanzas de este punto número 2. Muy importante, lo primero, la autora no está en contra del concepto de ser positivo. Eso no está en tela de juicio. Lo que ella menciona es que la positividad, ¿sí?, puede volverse tóxica cuando cae en este engaño o simplemente como la gente lo usa como un escape, pero ni siquiera hace conexión con la otra persona, como es lo que trata de reforzar este punto número 2. Tú puedes tener la mejor de las intenciones, tratar de hacer sentir bien a alguien. Sin embargo, el impacto es mucho más importante que la intención en este caso. La pregunta sería, ¿cómo debemos reaccionar cuando alguien que conocemos está pasando por un momento realmente difícil? Porque solemos decir los viejos clichés, ¿cierto? Solemos tratar de mitigar quizá el dolor de la persona, si lo basamos en este lineamiento, diciendo las típicas frases, ¿no?, que ni siquiera sentimos, que ni siquiera conectamos, porque no es nuestro problema. Entonces, la persona que recibe este tipo de retroalimentación no se siente mejor de ninguna manera. Es por esto que aquí nos lleva, digamos, si queremos realmente ayudar, tenemos que empezar a conectar. Y es ahí cuando la escucha activa es importante. Tenemos que escuchar realmente a la persona. Si queremos mitigar su dolor o ayudarles, tendríamos
que empezar a escuchar con sinceridad. No nada más decir las cosas por decirlas, sino realmente en función de lo que la persona está sintiendo en ese momento. Por eso es importante reconocer el dolor. Si reconocemos el dolor mediante la escucha, entonces vamos a empezar a empatizar. Y algo importante, muchas veces nosotros quizá no tenemos que decir algo directamente. Simplemente saber que estamos ahí para la persona. Simplemente que la persona sienta que nosotros formamos parte de su círculo de apoyo, en pocas palabras. Y esto va a ser mucho más reconfortante para quien está sufriendo en esta situación. Es algo que no somos conscientes muchas veces y queremos ver siempre el lado positivo de la vida en función de caer en esta ilusión, pero es muy fácil decir las cosas hacia terceros, pero como vamos a ver más adelante, cuando nos toque a nosotros, quizá estos consejos es mucho más difícil aplicarlos a nuestra persona. No me adelanto, sin embargo, con esto ya tienes un poquito de contexto sobre por qué es importante aplicar la escucha activa para reconocer el dolor y estar para la persona en sí. No olvides la enseñanza del punto número 2. Cuando alguien tiene problemas, lo último que necesita es la presión para ser positivo. Es turno del punto 3, que nos enseña de dónde surge todo este movimiento. Menciona, la positividad tóxica está profundamente arraigada en la sociedad estadounidense. Es importante decirte que los estudios de la autora obviamente están fundamentados pues en Estados Unidos, que viene siendo la meca o la cuna de todo esto. Sin embargo, esto se ha también diseminado en otras partes del mundo, o en la gran mayoría de ellas, y es un pensamiento de alguna manera arraigado que también puede aplicar al lugar donde tú estés. Sin embargo, para términos prácticos, el fundamento de esta información está basada en la sociedad de Estados Unidos. Menciona, bien, ahora entendemos mejor lo que significa la positividad tóxica y cómo evitarla. Pero la pregunta, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos decimos instintivamente y a nosotros mismos que pensemos en positivo? En Estados Unidos, estar a favor de la positividad se siente natural porque es una parte integral de la cultura. La gente tiene que amar su trabajo, amar su vida y estar agradecida por todo. Los medios de comunicación celebran a las personas que han sacado lo mejor de una situación difícil, como el tipo que sigue sonriendo a pesar de su enfermedad o su discapacidad. Las luchas son oportunidades, ¿verdad? Es difícil pensar lo contrario porque a la gente se le enseña a pensar así desde una edad temprana. Una edad realmente temprana. Hay bebés positivos y bebés negativos. Oirás a los adultos decir, ¿qué bebé tan feliz? O no para de llorar. Así que desde el principio la presión para ser positivo es implacable. A los niños se les dice que no se quejen o que no sean negativos. La escuela es divertida, un lugar donde todos deben ser felices. Al crecer así, la gente aprende que hay que evitar o reprimir la negatividad. La positividad es la única opción, la clave de la felicidad. No siempre fue así. No es la naturaleza humana pensar positivamente en todo. En todo caso, es lo contrario. El ser humano es bastante negativo por naturaleza. Es un producto de la evolución, un mecanismo de supervivencia. Nuestros cerebros están programados para buscar constantemente amenazas. La negatividad nos mantiene literalmente vivos. Así que si pensar en positivo no es algo natural, debe ser algo cultural. ¿Dónde empezó todo? Remontémonos al siglo XIX, cuando Estados Unidos era el nuevo mundo. La mayoría de los nuevos colonos eran calvinistas. Creían que los seres humanos eran esencialmente malos pecadores. La vida consistía en trabajar duro y esperar que Dios te salvara de tus pecados, aunque estaba predeterminado quién se salvaría. En la sociedad calvinista no había mucha diversión y esperanza. La forma de pensar estándar era extremadamente negativa. Demasiado negativo, se dieron cuenta los colonos. El nuevo mundo tenía un problema de marca. Entonces llega un hombre llamado Phineas Quimby. Era un relojero interesado en el hipnotismo. También era un mentalista. No es exactamente lo que se llamaría una persona de mente científica. Según él, las enfermedades físicas comienzan en la mente y son causadas por creencias erróneas. Para curar tu enfermedad, simplemente cambia tus pensamientos. Piensa en positivo. Quimby se convirtió en el padre del movimiento del nuevo pensamiento, que rápidamente se hizo popular.
Como era de esperar, a la gente le encantaba la idea de que podían obtener cierto control sobre sus vidas simplemente a través de pensamientos y creencias positivas. Era un cambio muy refrescante respecto a la perspectiva pesimista de los calvinistas. Con el paso de los años, el movimiento de nuevo pensamiento se hizo aún más influyente. La creencia en el poder del pensamiento positivo se extendió a la comunidad médica y a los psicólogos. Luego, en la década de 1930, se convirtió en parte de la receta para el poder y el éxito. Según libros como Piense y hágase rico, hay que pensar en positivo para tener éxito. Si avanzamos hasta el siglo XXI, el pensamiento positivo se ha convertido en una industria multimillonaria y en una parte fundamental de la cultura occidental. La positividad tóxica está en todas partes y, según Goodman, no solo no nos hace felices, sino que en realidad hace que muchos nos sintamos miserables. Y vamos a reflexionar en este punto número 3 porque ahora sí, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es importante saber y cuestionarse de dónde surge todo esto y cómo es que ha impactado tanto nuestra vida. Empecemos por esta cuestión. ¿Por qué nos decimos instintivamente a nosotros mismos que pensemos en positivo? Se nos ha hecho creer que los problemas o las luchas o los contratiempos realmente son oportunidades y solemos admirar estas historias de las personas que han superado la adversidad. Y en lo personal creo que funcionan y no tienen nada de malo, al contrario, creo que pueden ser sumamente inspiradoras. El problema con todo esto es que se empieza a lucrar. Se empieza de alguna manera a manipular esta información a tal extremo que la gente cae en la ilusión. Y si no piensas como ellos, entonces quedas fuera de lo que el statu quo dice que está bien y es cuando te sientes muy mal. Entonces, digamos, desde el comienzo, este tipo de presión se hace presente y lo ha hecho de manera bastante implacable. Desde etapas muy tempranas, incluso desde bebés. Menciona por aquí que la positividad suele ser manejada como la única opción, la clave de la felicidad. No aceptar lo que está mal o simplemente no dejarte vencer por ello, tú seguir avanzando constantemente para que seas feliz y exitoso. Recuerda, como seres humanos, nuestra naturaleza también nos define e ir en contra de nuestros propios instintos muchas veces puede ser perjudicial. No hay que caer en el engaño. Menciona por aquí que nuestros cerebros están programados para buscar constantemente amenazas. La negatividad nos mantiene literalmente vivos. Y no me refiero a que tengas una actitud negativa ante la vida, sino más bien tienes que entender que habrá situaciones las cuales tienes que cuidarte y las cuales tienes que anticiparte en relación a un fallo que puede ocurrir. Las cosas no siempre van a funcionar a la primera, no siempre se va a dar todo súper bien porque piensas que así se va a dar. Simplemente tienes que estar consciente que hay cosas que están fuera de tu control y las adversidades se van a presentar. No caigas en la ilusión del pensamiento positivo de simplemente creer que si tú logras lanzar este mensaje al universo y todo va a salir súper bien, puedas ir por la vida con este tipo de actitud, porque cuando te pase un revés y no sepas qué hacer, entonces puede ser que te derrumbes y en lugar de ser más feliz, pues sucede el efecto contrario. Algo importante también es entender el contexto donde surge todo esto. Se encontraba Estados Unidos, digamos, muy limitado por una especie de cultura sumamente dura en relación a la forma de vivir. Entonces llega este señor, Phineas Quimby, y el cual pues nos hace entender que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, entonces, digamos, nuestra realidad también va a cambiar. Es ahí cuando dice que para curar tu enfermedad, simplemente cambia tus pensamientos. Hay bastantes estudios al respecto que sí de alguna manera están impactando las consecuencias físicas que tú puedes tener en relación a la forma en la cual piensas. El efecto placebo también es algo que está comprobado y se hace presente. La cuestión es que obviamente estos estudios, estos experimentos son estadísticas y no es que el 100% de los casos funcione. Habrá siempre un porcentaje que funcione, un porcentaje que no, y es parte de lo que nosotros también tenemos que entender. Este concepto del nuevo pensamiento pues simplemente es algo que a la gente le encantó, la idea de saber que tenían cierto control sobre sus vidas al cambiar la forma de pensar, y se empezó a generalizar. Y no es que esté mal, te digo, pensar que las cosas van a funcionar es algo que nosotros tendríamos que tener de forma inherente, si no, no haríamos nunca algo.
El problema con esto es caer en la ilusión, caer en el autoengaño de que tú piensas que las cosas siempre saldrán bien simplemente porque estás pensando de esa manera. Es ahí que también tenemos que ser conscientes que se ha vuelto una industria multimillonaria. ¿Y sabes por qué se ha vuelto una industria multimillonaria? Porque la gente, en lugar de estar mejor, está peor. Busca alternativas constantemente y se trata de refugiar en este tipo de conceptos, pero hay que analizarlo de forma crítica. ¿Por qué crees que esto se vuelve cada vez más fuerte? ¿Por qué crees que la gente cada vez necesita más este tipo de información? En pocas palabras, cada vez estoy alimentando más mi mente de pensamiento positivo, entre comillas, sin embargo me encuentro peor que antes. De alguna manera empiezo a consumir cada vez más este tipo de información, ya sea de forma directa o indirecta, y mi vida no mejora. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que por la parte exterior la vida va a mejorar. ¿Y qué sucede hoy en día? Pues tienes las redes sociales, tienes este bombardeo constante de información, esta cuestión del estilo de vida que te dicen cómo tendrías que vivir, y si no piensas de esta forma, entonces tú estás mal. Y dices, pero es que pienso de esta forma, pero las cosas no se me dan. Es ahí donde empieza esta cuestión del positivismo tóxico. Recuerda algo muy importante: libros como Piensa y hágase rico, análisis que encuentras en este canal y muchos otros libros se pueden fundamentar prácticamente en esta cuestión del pensamiento. Y no es que sea algo malo, al contrario, conviene mejor pensar que las cosas pueden funcionar. Y esto puede llevar también a empezar a calibrar nuestra mente en función de mejorar quizá el estado mental que tenemos de forma regular. La cosa aquí es que muchas veces la gente tiene, digamos, traumas, tiene problemas, tiene otro tipo de conflictos internos, tiene otro tipo de cuestionamientos que no ha podido resolver de raíz y quiere manifestar resultados fuera de. Y es ahí que tendríamos que ser nosotros lo suficientemente críticos hacia nuestra propia persona para validar si somos de alguna manera congruentes en relación a lo que estamos haciendo. Y menciona por aquí, la positividad tóxica es algo que se encuentra en todas partes y no nos hace más felices. En realidad puede hacernos todavía más miserables. Hay un libro también que te recomiendo que es El sutil arte que te importe un carajo, de Mark Manson. Lo encuentras en este canal, que también te ayuda a entender esta falacia, ¿no?, del pensamiento positivo tóxico, me refiero, e incluso lo puedes complementar con otro libro de él que se llama Todo está jodido, si mal no recuerdo, donde empieza a cuestionar precisamente este tipo de enfoques cuando queremos que nuestra vida cambie por causas externas, y la verdad es que nosotros tendríamos ese control, pero sin caer en esta cuestión del engaño o la ilusión. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 3. La positividad tóxica está profundamente arraigada en la sociedad estadounidense. Llegamos al punto 4, que nos habla de la infelicidad. El punto 4 dice: obligar a las personas a ser positivas en realidad las hace infelices. Los estadounidenses gastan más tiempo, energía y dinero en la búsqueda de la felicidad que cualquier otro país. Y sin embargo, lo has adivinado, no hay ninguna diferencia. La obsesión por la felicidad y la positividad no está funcionando. Los resultados de la encuesta social general muestran que no ha habido ningún cambio en los niveles de felicidad en Estados Unidos desde 1972. Vivir en una sociedad de positividad tóxica también es bastante agotador. Ante las emociones negativas y las situaciones difíciles que son parte natural de la vida, es muy difícil mantenerse positivo todo el tiempo. Goodman atiende a menudo a clientes que luchan para dar sentido a este conflicto. Una mujer llamada Tori es una de ellas. Lee obsesivamente libros de autoayuda, hace listas diarias de agradecimiento. Su espejo está cubierto de notas adhesivas que le dicen lo increíble que es. Su objetivo en la terapia es la felicidad. Tori cree que debería ser feliz. Sus prácticas positivas deberían funcionar, pero no lo hacen. A pesar de sus esfuerzos, a menudo se siente triste o estresada y luego culpable. ¿Qué está haciendo mal? ¿Por qué no puede ser feliz todo el tiempo? La búsqueda de la felicidad de Tori la ha dejado agotada. Incluso le dice a Goodman que se siente fracasada. Cuando se impone la positividad a las personas, a menudo se quedan atrapadas en lo que Goodman llama una espiral de vergüenza. Es tan desagradable como suena. Básicamente te sientes triste y te dicen que mires el lado bueno o algo parecido. O quizá te dices a ti mismo que seas más positivo. En cualquier caso, el resultado es que te sientes culpable por sentirte triste. También es posible que intentes reprimir tu tristeza, lo cual es una idea realmente terrible, por cierto.
tiene consecuencias para tu estado de ánimo y tu salud. Los estudios científicos demuestran que la represión emocional provoca estrés, así que en realidad está bien sentirse triste a veces. De hecho, es mejor para ti. Obviamente queremos evitar el agotamiento emocional, las espirales de vergüenza y los problemas de salud. Ya hemos visto lo tóxico que puede ser la positividad, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos lidiar con las emociones negativas? Ya hemos visto algunas formas de ayudar a la gente, como escuchar atentamente y reconocer que una situación es difícil. Pero vamos a desglosarlo. Según Goodman, el apoyo a los demás tiene 4 ingredientes esenciales: curiosidad, comprensión, validación y empatía. Todas ellas son grandes cualidades. Pero, ¿qué significan en términos prácticos? Pues bien, he aquí cómo responder a un amigo que te cuenta su problema. Empieza mostrando curiosidad e interés. Escucha activamente y haz preguntas abiertas como: ¿puedes contarme más sobre eso? Recuerda que las señales no verbales como el asentimiento y el contacto visual también son importantes. Quieres que tu amigo sienta que tiene toda tu atención. Mientras escuchas, intenta comprender por qué se siente así. Esto te permite validar su experiencia. Por cierto, eso no significa estar de acuerdo, solo significa reconocer que algo es posible. Podrías decirle a tu amigo: entiendo por qué reaccionas así. Una vez que has hecho todo esto, mostrar curiosidad, comprender y validar los sentimientos de tu amigo, también has demostrado empatía. Has desarrollado una perspectiva más comprensiva y tu amigo se siente apoyado. Este es el objetivo. Esta es la alternativa a la positividad tóxica. Y vamos entendiendo un poquito más este punto, que también tiene algunas joyas que vale la pena desprender. Lo primero, vivir en una sociedad de positividad tóxica también es bastante agotador. ¿Cuántas veces las personas, una vez más, se engañan a sí mismas y se sienten que no son lo suficientemente buenas simplemente porque no manifiestan la forma de pensar de otras personas que tienen de alguna manera la realidad que a ellas les gustaría tener? Es ahí cuando muchas veces nosotros, en términos generales, no nos permitimos ser vulnerables, no nos permitimos estar tristes simplemente porque es algo que se ve mal o de alguna manera se nos ha hecho ver como un síntoma de debilidad o que algo está mal en nosotros. Lo importante aquí es no caer en esta cuestión de la espiral de la vergüenza. En pocas palabras, cuando se impone la positividad a las personas, caemos en este síndrome. ¿A qué voy? Te sientes triste y te dicen que mires el lado bueno o algo parecido. O quizá te dices a ti mismo que tienes que ser más positivo. Independientemente del caso, el resultado es que te sientes culpable por sentirte triste. Es absurdo. Somos seres humanos. Somos personas que estamos de alguna manera condicionados a sentir las emociones y tenemos que lograr expresarlas porque por algo están ahí y nuestro cuerpo tiene que liberar estas emociones si es que no queremos ser de alguna manera afectados por las mismas. Entonces, aspectos como reprimir tu tristeza es sumamente perjudicial para la salud. La represión emocional puede provocar estrés y ese estrés, ansiedad, y esta ansiedad, otro tipo de padecimientos cada vez más peligrosos. En otras palabras, tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que darnos el derecho de sentir las cosas. Si queremos estar tristes, estemos tristes. Si algo no nos gusta, podemos manifestarlo. Si no nos sentimos positivos ante la vida, está bien, no pasa nada. Al contrario, si nosotros dejamos que, digamos, la emoción haga su trabajo, que cuando surge, pues pueda de alguna manera manifestarse, crecer, llegar al pico más alto y luego empiece a bajar, sin dejar, digamos, que nos domine totalmente para no cometer irracionalidades, sino más bien permitir que fluya. Es ahí como nosotros vamos a entender esta parte de saber que las cosas suelen estar ahí por una razón, por un lado, y por el otro dejar que nuestro cuerpo pues también logre funcionar de la forma en la cual está diseñado. Nos manifiesta aquí también la autora en relación cuando alguien tiene un problema, qué elementos deberíamos nosotros incorporar en función de ser más eficientes en relación al consejo que se le puede dar. Y menciona por aquí, si queremos darle realmente un apoyo a los demás, tendríamos que considerar 4 ingredientes esenciales, que es la curiosidad,
comprensión, validación y empatía. Y este punto es importante porque muchas veces nosotros nos encanta dar consejos y decir cómo tendrían que ser las cosas, pero ni siquiera escuchamos a la contraparte, ni siquiera le damos la oportunidad de la réplica, ni siquiera le damos tiempo de que se logre expresar y nosotros ya estamos dando el consejo o la respuesta que según nosotros creemos que necesitan sin saber si realmente ese es el problema. Entonces, curiosidad, comprensión, validación y empatía. ¿A qué se refiere cada una de estas? Curiosidad. Tendríamos que interesarnos de forma genuina con la persona, escuchar activamente. Si hacemos esto, vamos a poder comprenderla mejor. Y si la comprendemos mejor, entonces vamos a validar su experiencia. Y una vez que hagamos esto, entonces habremos demostrado empatía. Y la persona va a conectar mejor en relación a la conversación que está teniendo con nosotros. De alguna manera estamos ayudando realmente a la persona porque nos colocamos, digamos, en sus mismos zapatos. Por lo menos estamos hablando el mismo idioma. Y esto muchas veces pues nos lleva precisamente a ser más eficientes en relación a cómo podemos apoyar a los demás. Al final, un aspecto importante es que si nosotros no somos conscientes de esto, podemos seguir reincidiendo en estos patrones de comportamiento que no nos generan algo. Y es importante que cada persona haga un análisis de su propia vida, porque solemos estar muchas veces dominados por el ego y solemos creer que nosotros tenemos la razón, que nosotros sabemos la información, que nosotros somos los mejores en relación a algo, por lo que no solemos conectar con los demás y después de alguna manera esto nos afecta porque creemos que la otra persona está mal y nosotros estamos bien, ¿cierto? Entonces es importante que seamos más abiertos, más eclécticos en este tipo de información y saber que si nos sentimos de alguna manera que no precisamente tiene que ser positivo, pues no pasa nada, porque al final como seres humanos también nosotros tenemos el derecho de sentirnos de diferente manera para fluir en torno a estas emociones. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre qué hacer en nuestro caso personal. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 4. Obligar a las personas a ser positivas en realidad las hace infelices. Habiendo dicho anterior, pasamos ahora al punto 5 que nos habla de este concepto de la aceptación. El punto 5 dice: siente tus sentimientos, practica la aceptación radical y deja de perseguir la felicidad. Así que ahora te estarás preguntando, ¿y yo qué? ¿Sabes cómo apoyar a los demás sin recurrir a la positividad tóxica? Pero, ¿qué pasa con tus propios problemas, tus propias emociones difíciles? A menudo experimentarás emociones negativas en tu vida, porque eres humano. Evitarlas no funciona. También hemos visto lo perjudicial que puede ser la supresión, así que tampoco es una opción. En su lugar, intenta sentir la emoción. Siente tus sentimientos. A veces, cuando Goodman da este consejo a sus clientes, les resulta difícil al principio. ¿Qué significa exactamente sentir tus sentimientos? Básicamente, tienes que permitirte experimentarlos plenamente de principio a fin. Permitir que un sentimiento suba, llegue a su punto máximo y luego baje. Tu cuerpo necesita pasar por todo el ciclo para experimentar y procesar una emoción, como revisamos un poquito en el punto previo. Así que cuando seas consciente de un sentimiento difícil, no huyas de él. Permítete notarlo y reconocerlo. Etiqueta la emoción si puedes. Ponle un nombre, es ansiedad, estrés, sea lo que sea. De nuevo, no huyas, quédate con ello. El siguiente paso es intentar experimentar la emoción en tu cuerpo. Hay muchas maneras de hacerlo. Goodman sugiere respirar profundamente, llorar, hablar, expresarse de forma creativa, hacer ejercicio físico o incluso sentarse con la emoción. Siéntate con ella, deja que llegue a su punto álgido y que luego pase. Esta es una habilidad útil que se puede desarrollar con la práctica. Otra habilidad que puedes trabajar es la aceptación radical. Según Goodman, la aceptación radical es el antídoto de la positividad tóxica. Básicamente implica aceptar la situación actual tal y como es y aceptar que no puedes cambiarla. Puede que no te guste, pero puedes aceptarla. Cuando practicas la aceptación radical y sientes tus sentimientos, aceptas la realidad. Ya no estás en negación o tratando desesperadamente de endulzar las cosas. Aunque al principio pueda parecer contradictorio, en realidad es una forma mucho mejor de vivir. Entonces, ¿el consejo de Goodman te hará feliz? Eso es lo que realmente quieres saber, ¿cierto? Bueno,
Tal vez sea el momento de abandonar la búsqueda de la felicidad y centrarse en otra cosa, algo más realista y con menos probabilidades de resultar en una decepción. En lugar de vivir una vida impulsada por la felicidad, Goodman sugiere que deberíamos aspirar a vivir una vida impulsada por los valores. Decide qué es importante para ti y vive de acuerdo con tus valores personales, sean cuales sean. Las personas que tienen valores sólidos pueden juzgar una situación según sus criterios. No tienen que depender de un optimismo único y en última instancia llevarán una vida más satisfactoria. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 5. En lo personal lo considero el más crítico de este análisis. Punto número 1. Sentir la emoción. Siente tus sentimientos. Es algo que ya comentamos en el punto previo, pero vamos a reforzarlo una vez más. Tienes que permitirte experimentar el sentimiento que tienes de forma plena, de principio a fin. No lo reprimas. Tu cuerpo necesita pasar por todo el ciclo para poder de alguna manera procesar esa emoción. El problema que existe hoy en día es que la gente suprime todo. De alguna manera trata de evadirlo y cae en el autoengaño. Es como, no lo voy a confrontar, entonces como no lo confronto no existe. Pero ahí está, y es algo que constantemente va a estarte molestando a lo largo del tiempo hasta que no logres asimilarlo de una manera real. El problema con esto es que tú puedes empezar a guardar estas emociones constantemente, empezar a cargarlas sobre tu espalda cada vez más y llega un momento en el cual es intolerable y es ahí cuando suceden, digamos, verdaderas tragedias. ¿Cómo puedes empezar con todo esto? Una recomendación es que etiquetes la emoción, es decir, trata de ponerle un nombre. Trata de saber a qué se refiere para que entonces entiendas que está ahí presente y logres abordarla de una manera más eficiente. Tienes que experimentar también la emoción en tu cuerpo. Tienes que dejar que tu cuerpo saque de alguna manera esta emoción del mismo para que no se convierta en enfermedad. Recuerda, energía acumulada prácticamente se va a convertir en una enfermedad. Es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a buscar alternativas que te permitan liberar esa emoción. Cosas como llorar, hablar, expresarte de forma creativa, ejercicio, cualquier cosa que te permita liberar esa energía. Recuerda este concepto de energía estancada, viene siendo lo que quiero dejarte claro. La energía estancada en tu cuerpo de alguna manera va a manifestarse y lo hace muchas veces con connotaciones que van a perjudicar tu salud. Por eso es que tienes que permitir que esto logre fluir. Recuerda, no tiene nada de malo, para eso el cuerpo funciona y tenemos que permitir que su funcionamiento sea óptimo. Otro elemento importante es que tenemos que practicar esta parte de la aceptación radical, que viene siendo otra alternativa. Esto se parece mucho a lo que Marco Aurelio en el libro de Meditaciones manifiesta como logos, es decir, las cosas están ahí y es algo que tiene que pasar y es algo que tengo que aceptar. No puedo ir en contra de ello, porque va en función del orden natural de las cosas. Y un ejemplo de todo esto es cuando alguien pierde, por ejemplo, un ser querido. ¿Qué puedes hacer? ¿Está rumiante en el sufrimiento constante porque se fue? Él no puede volver. O bien vas a aceptar esto, que al final es lo que suele pasar, muchas veces a través de un proceso de dolor. Pero digamos que es el resultado final, la aceptación es lo que se busca y sigues tu vida acorde a esto. Entonces, cuando una situación suceda que te genere conflicto, que te haga sufrir, tú podrías empezar a aplicar este concepto de logos o aceptación radical, que no es otra cosa sino aceptar la situación tal por lo que es y estar consciente que no puedes cambiarla. Y entonces, sobre esta premisa, empiezas a tomar tus decisiones. Cuando tú practicas la aceptación radical y sientes, en este caso, tus sentimientos, es cuando entonces aceptas la realidad por cómo es y no caes en la ilusión. ¿Te das cuenta cómo este concepto de positividad tóxica es muy diferente a simplemente el concepto del pensamiento positivo? Son cosas muy diferentes, ¿sí? Uno cae en la ilusión que viene siendo la positividad tóxica, donde te estás engañando y no confrontas realmente la situación por la cual estás pasando o un ser querido está pasando. Lo otro viene siendo el hecho de tener un mejor estado mental para tomar mejores decisiones y entrar en acción. Algo importante, menciona por aquí que nosotros, una alternativa que tendríamos que hacer también, si es que queremos
vivir mejor, no es estar siempre buscando la felicidad, que es lo que se nos ha vendido ya. Es decir, es algo que tenemos que ser felices, tenemos que ser perfectos, tenemos que disfrutar la vida, etcétera, y tenemos que de alguna manera estar siempre encasillados sobre esta línea por toda la influencia que recibimos. Una alternativa mucho más, digamos, sustancial y más placentera e incluso más satisfactoria puede ser el hecho de tener una vida impulsada por nuestros valores. En pocas palabras, decide qué es importante para ti y vive acorde con los valores personales que tienes. Cada persona tiene diferentes valores. Aquí el problema es que la gente ya está tan condicionada por el entorno que se ha olvidado de cuáles son los valores que la definen. Nosotros tendríamos que volver a los orígenes, tratar de cuestionar las cosas y saber qué es aquello que es importante para nosotros y vivir en torno a ello, porque de eso sí podemos tener mayor control. Así que ahí lo tienes. Esta alternativa que nos sugiere la autora puede realmente funcionarnos en relación a aplicar este tipo de conocimientos a nuestra propia persona. Y no olvides la enseñanza de este punto número 5. Siente tus sentimientos, practica la aceptación radical y deja de perseguir la felicidad. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis, que nos habla de las estructuras sociales. El punto 6 dice: para desmantelar las estructuras sociales opresivas, tenemos que desafiar la cultura de la positividad tóxica. Hemos visto cómo la cultura de la positividad tóxica afecta a las personas, cómo conduce a sentimientos de culpa, frustración y agotamiento emocional. Pero no es solo un problema individual. La positividad tóxica también está relacionada con problemas sociales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como la discriminación y la desigualdad. Puede que al principio te resulte difícil de entender, como le ocurrió a Goodman, pero cuando empezó a investigar estos temas se sorprendió de lo poderosa y omnipresente que era la positividad tóxica. Está muy arraigada y contribuye al sufrimiento que experimentan cada día las comunidades marginadas. Tomemos, por ejemplo, la desigualdad racial. En la cultura de la positividad se supone que las personas de color no deben estar demasiado enfadadas, ser negativas o abrasivas. También se espera que celebremos los estereotipos positivos, como la mujer de color fuerte. Puede que esto no suene mal, pero quizás deberíamos cuestionarnos por qué las mujeres de color tienen que ser fuertes en primer lugar. ¿Por qué la sociedad espera eso? También podemos ver que ocurre algo similar con el tratamiento de los inmigrantes. Se espera que sean agradecidos, se les disuade de quejarse. Si los inmigrantes no están contentos, la sociedad dice que deben volver al lugar de donde vinieron. Se supone que todo el mundo debe llevarse bien y quererse, y no hay lugar para la negatividad. ¿Ves lo que está pasando aquí? Se está utilizando la positividad para mantener la paz. Y cuando miras más de cerca, ves que en realidad está manteniendo las estructuras opresivas y desalentando el cambio. Se silencia a las personas con sentimientos y problemas legítimos. Cuando una persona de color o un inmigrante expresa su infelicidad, es como si de alguna manera amenazara la felicidad de otras personas, un derecho que debe ser protegido a toda costa aparentemente. Pero quizá esa persona tenga razón al quejarse o al hacer ruido. Después de todo, la negatividad y la ira son algunas de las fuerzas más eficaces para el cambio social. Está claro que la positividad y la búsqueda de la felicidad tóxica son herramientas convenientes para mantener a la gente callada y sumisa. Es un gran problema, y una vez que empiezas a buscarlo, lo ves en todas partes. Es el ideal imposible de la mujer que lo tiene todo, que hace malabares con una familia perfecta y el éxito de su carrera y lo hace parecer sin esfuerzo, o la idea poco realista de que todos deberíamos amar nuestros cuerpos incondicionalmente. Y estos son solo algunos ejemplos, hay muchos más. En resumen, la positividad tóxica silencia a las personas vulnerables y marginadas y mantiene las estructuras opresivas. Así que en lugar de decirle a la gente que se quiera a sí misma, que sea agradecida y feliz, tenemos que empezar a escucharla. Entonces, y solo entonces, podremos crear un cambio real. Como puedes darte cuenta, este último punto puede generar bastante controversia, sobre todo porque está tocando fibras sensibles. Sin embargo, no hay que olvidar el contexto de este último punto, que va muy relacionado pues al trabajo de la autora, que es: si nosotros queremos crear un cambio real, tiene que ser auténtico, no puede ser impuesto. Entonces, vamos a entender este concepto. La positividad tóxica también está relacionada con problemas sociales. No nada más se trata del individuo, sino también como sociedad.
Aspectos como la discriminación y la desigualdad son algunos que la autora comenta. Y esto se entiende porque muchas veces las personas se reprimen la forma que tienen de pensar o se reprimen los sentimientos simplemente para tratar de encajar en lo que el statu quo dice que está bien. Entonces, en otras palabras, se utiliza la positividad tóxica para mantener la paz, entre comillas, porque muchas veces silencia a las personas con sentimientos y problemas legítimos, pero que altera, digamos, la paz de aquellos que se sienten cómodos. ¿Okay? Por eso es que las minorías, entre comillas también lo digo, vienen siendo aquellos que son los más afectados de este concepto de positividad tóxica. Sin embargo, esto está cambiando y lo podemos notar precisamente en la sociedad en la cual vivimos hoy en día, mucho más abierta, también una sociedad donde todo mundo puede expresar lo que siente y esto genera también mucha división al mismo tiempo. Entonces estamos pasando de un extremo al otro extremo y será cuestión de tiempo para que lleguemos a un punto medio. Sin embargo, ya estamos en ese proceso. Importante, menciona por aquí la autora que la positividad tóxica silencia a las personas vulnerables y marginadas y mantiene las estructuras opresivas. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque esto muchas veces puede llevar al pensamiento radical y tampoco se trata de eso, sino más bien el hecho de poder coexistir con los demás. Es decir, si yo no estoy contento con algo, tendría que tener la facultad de poder expresarlo. Y las demás personas, en lugar de generar juicios hacia mi persona, deberían de generar la empatía, sobre todo para comprender qué es lo que me lleva a pensar de esta manera. El problema aquí es que no se da tiempo para eso y preferimos muchas veces la opción más sencilla, que es la imposición de algo. Y esto habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo, cada persona puede opinar de la forma en la cual funcione mejor para ellos. Sin embargo, recuerda este principio, es decir, el cambio sustancial se va a dar cuando cada uno de nosotros podamos coexistir generando lo mejor de cada uno de nosotros, así de sencillo. Y para esto no hay una receta mágica, no hay un guión perfecto, ni mucho menos, sino que es un trabajo constante empezando por nosotros mismos. Así que no olvides la enseñanza de este punto número 6. Para desmantelar las estructuras sociales opresivas, tenemos que desafiar la cultura de la positividad tóxica. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La presión para pensar en positivo es perjudicial porque conduce a sentimientos de culpa y represión emocional. La cultura de la positividad tóxica tiene un efecto especialmente negativo en comunidades marginadas, ya que mantiene los sistemas opresivos. Tenemos que dejar de forzar la positividad y empezar a reconocer que la negatividad ocasional es una parte inevitable de la experiencia humana. No olvides las enseñanzas de este análisis. Incluso con las mejores intenciones, la positividad puede volverse tóxica. Cuando alguien tiene problemas, lo último que necesita es la presión para ser positivo. La positividad tóxica está profundamente arraigada en la sociedad estadounidense. Obligar a las personas a ser positivas en realidad las hace infelices. Siente tus sentimientos, practica la aceptación radical y deja de perseguir la felicidad. Para desmantelar las estructuras sociales opresivas, tenemos que desafiar la cultura de la positividad tóxica. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Elige tus afirmaciones positivas con cuidado. Esto puede sorprenderte, pero Goodman no está en contra del uso de afirmaciones positivas. Sin embargo, para que sean efectivas, las afirmaciones tienen que ser verdades o al menos realizables. Por ejemplo, decir amo mi cuerpo es poco probable que funcione si en realidad sientes lo contrario. Así que en su lugar, prueba con una afirmación más flexible como puedo aprender a amar mi cuerpo. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Positividad Tóxica o bien Positivismo Tóxico, un libro escrito por Whitney Goodman y nos enseña precisamente a mantener la realidad en un mundo obsesionado con ser feliz y expone en cierta manera el problema del pensamiento positivo cuando se lleva al extremo. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica. Es importante porque la información en sí misma no genera un cambio, sino hasta que se convierte en conocimiento y esto nada más se logra mediante la implementación de la información.
Por otro lado, si esto te genera valor, no se te olvide evaluarlo, compartirlo, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, próximamente Revolución 180, así que permanece atento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @Salvador y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.